Hello, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les traigo un video sobre cómo estudié para el Step 1 y un poquito de mi horario al final y cómo eran mis días. Estoy súper emocionada de hacer este video porque sé que muchos de ustedes me han preguntado cómo estudié, cómo era mi día, cómo era mi rutina, etc. Así que espero que los ayude en algo. Yo di el Step 1 cuando era con SCORE, así que me preparé entre creo que 7 meses. Pero lo que sí creo es que ahora como es Pass-Fail, siento que el tiempo lo podemos acortar un poquito. Primero les voy a contar lo que yo usé y mis resources. Siento que es súper importante que no abarquen muchos resources porque así en verdad va a ser como una mezcla de información. Y por ejemplo hay cursos como el Kaplan que a algunas personas les funcionan, pero no junten el Kaplan con todos los resources que les voy a dar ahora. Entonces es como que mi mayor consejo. Primero les voy a decir lo que yo usé. Básicamente fueron 5 cosas. Número 1, First Aid para el Step 1 es la Biblia, literalmente es la Biblia. Siento que es un texto donde puedes transferir la información de otros resources que les voy a dar al First Aid y así tener todo en un libro, digamos, para el Second Pass, que ahora les explico. De ahí usé Pathoma, que es un libro de patología básicamente y que viene con videitos también. Es increíble ese libro, en verdad yo lo amé y enseña un montón de histología. De ahí está Sketchy Micro y Sketchy Farm, que son como videitos que te dibujan un picture, digamos, y cada cosa tiene un significado. Entonces, cuando te explican bacterias, por ejemplo, Staph aureus, tienen diferentes símbolos en la imagen final que hacen que te acuerdes que es una bacteria gram positiva, catalasa positiva, bueno, todas las enfermedades que produce, etc. Yo lo recomiendo 1000%. Siento que todavía se me ha quedado un montón de micro por Sketchy Micro y lo mismo me pasó con Sketchy Farm. Sketchy Farm es básicamente el mismo approach, pero con fármacos, así que también es increíble. De ahí utilicé Physio, es como Boards and Beyond, pero en el 2020 cuando yo estaba estudiando era gratis. Entonces Boards and Beyond no lo vi, pero vi Physio, que en verdad es como... es lo mismo básicamente, pero siento que la gente dice que prefiere mucho más Boards and Beyond, así que les recomiendo Boards and Beyond. He visto algunos de sus videos y en verdad son increíbles. Y de ahí usé UWorld, que es el banco de preguntas online, que pucha, en verdad es súper útil. Creo que es lo más importante de absolutamente todo lo que he dicho ahorita. Entonces, de ahí, ¿qué cosas hacen con todos estos resources? ¿Por dónde comienzan? Etcétera, etcétera. Yo creo que la primera cosa que deberían hacer es ponerse una fecha límite, es decir, inscribirse al examen, pagarlo y hacer como el scheduling period y agendarlo. Porque obviamente si es que no tienes una fecha límite, no tienes tanta presión. Entonces siento que los humanos funcionamos mejor under pressure. Y lo que yo hice, pagar el examen, sacar mi scheduling permit que te lo da por 3 meses y de ahí ver qué fecha te conviene más. Y así organizarte basándote en una fecha. Entonces, ¿cómo comencé a estudiar yo? Yo comencé estudiando microbiología, porque siento que después de no tener esta rutina tan intensa de estudio, sentí que los videos de Sketchy Micro eran un way como para ease me into the studying. Ver los videitos de Sketchy Micro me ayudaron un montón a entrar en este mood de estudio y fue una transición súper ligera por los videitos y por lo como divertido que era verlos. Sketchy Micro y microbiología me tomó como un mes. Mi otro consejo es cuando usen Sketchy Micro hagan un resumen. Yo hice estos resúmenes acá sobre absolutamente todas las bacterias. Y a la par, cuando veía un video de una bacteria o de un virus o de un hongo o lo que sea, veía también el first aid de esa bacteria y si es que era información nueva, la trasladaba de Sketchy Micro a mi first aid, porque como les dije, mi first aid al final terminó todo anotado. Para microbiología, en verdad, yo no vi videos de Physio o de Boards and Beyond. Siento que con Sketchy Micro y first aid es más que suficiente para poder hacer las preguntas de microbiología. En verdad, siento que las preguntas de microbiología eran increíbles y las amé. Yo amaba infecto en todos los tips, en verdad. Y el segundo tema que estudié fue inmunología. En inmunología sí usé First Aid y Physio, que ustedes usarían Boards and Beyond. Lo bueno de Boards and Beyond o Physio es que cada tema que abarcan en el First Aid tiene un video. Entonces, si es que no entendiste muy bien un tema solo leyendo, puedes ir al video y que te expliquen más a fondo sobre el tema que no lo sabes completamente, que me pareció súper chévere también. Ahí estudié patología, o sea, los basics de patología, que es un capítulo en el First Aid, y eso lo estudié junto a Pathoma.
Obviamente en Pastoma van a ver que hay como que basics de patología y de ahí entran a sistema por sistema. Eso de sistema por sistema como que cardio, respiratorio, etc. Lo dejé para cuando iba a estudiar sistemas en el first aid. Solo vi los primeros como 3 chapters de videitos de Pastoma en ese entonces cuando estudié solo patología iba en el first aid. Para basics de patología en verdad no usé Boards and Beyond ni fisio tampoco. Siento que con Pastoma y patología del first aid era más que suficiente también. Y ahí entramos a bioquímica, que para eso sí usé los videitos de fisio o Boards and Beyond. Con el first aid, siento que los videos en bioquímica fueron súper importantes para ver bien a fondo el tema que estaban tratando en el first aid, porque a veces es muy resumido y no lo entiendes muy bien, pero cuando ves los videos ya es como que the bigger picture y es mucho mejor. Y entré a farmacología, que el capítulo de first aid de farmacología en verdad es generalidades, entonces eso lo hice junto con videitos de Physio o Words and Beyond, y siguiendo los contents del first aid, seguía Public Health. Pero este tema que es bioestadística y todo eso lo dejé para el final porque sabía que era un montón de fórmulas. Para este tema, en verdad, recomiendo un montón a los videos de YouTube de Randy Neal. Son increíbles y en verdad hacen que veas la bioestadística como algo súper divertido y algo que en verdad es doable porque a veces las preguntas son medias tediosas. Y bueno, claramente antes de hacer salud pública, primero hice todos los sistemas, que incluyen cardio, respiratorio, renal, etcétera, etcétera. Lo que sí dejé para casi el final, o sea, penúltimo tema, es psiquiatría. Y para todos estos sistemas, usé los videitos de fisio de Words and Beyond y tenía también el first aid abierto, anotaba todo lo de los videos que no están en el first aid ahí y los videos en verdad abarcan todo lo que hay en cada sistema en el first aid, como embriología, fisiología, patología, etcétera. También, cuando llegaba a la parte de patología en cada sistema, veía los videos de Pastoma y leía el Pastoma. Y en patología sí no veía los videos de Physio Words and Beyond porque creo que con Pastoma me bastaba. Ya, y cada sistema también al final tiene una parte de farmacología. Cuando llegaba a la parte de farmacología veía los videitos de Sketchy Farm y hacía mi resumen. Y en verdad siempre voy a recomendar Sketchy, es increíble. Siento que aprendí un montón y siempre se me quedaron esas cosas. De ahí con respecto a UWorld, que es el banco de preguntas, hay dos formas de hacer UWorld. Hay una que es por sistemas y hay otra que es random. Siempre háganlo con tiempo, ese es mi primer advice para irse acostumbrando al tiempo porque el examen es con tiempo. Las preguntas del Step 1 son mucho más chiquitas que para el Step 2 CK. Entonces aprovechen eso. Como yo me organicé es darle 2 pases a UWorld, entonces hice UWorld 2 veces. Una que es por sistemas. Por ejemplo, cuando iba estudiando cardiología, hacía las preguntas de cardiología. Cuando iba estudiando respiratorio, hacía las preguntas de respiratorio y so on. Cuando ya había dado una pasada a toda la información, de ahí comencé UWorld una segunda vez, pero esta vez sí era random. Es decir, me podía tocar cualquier tema en el bloque, así como es el examen. Y ya en mi segundo pase de toda la información y de UWorld en random, hacía como un resumen de las preguntas que me habían salido incorrectas la segunda vez. Entonces al final del día tenía un resumen de mis incorrectas, como para tener toda la información que no sabía en un solo Word. Y esto claramente lo revisaba cada semana para no olvidarme. De ahí algo que no les he mencionado todavía son los NBMEs y los UWorld Self-Assessments. Se utilizan realmente para saber cómo vas con el estudio, son como practice tests. Entonces, lo que yo les recomendaría es dar un NBME de baseline para ver por dónde van y qué es lo que más les falta para enfocarse más en eso. Y de ahí, 2 meses antes de mi examen, me acuerdo que daba un UWorld Self-Assessment cada 2 semanas o un NBME, porque solo hay 2 UWorld Self-Assessments. Y eso hasta la última semana de estudiar. Con respecto al timing, yo me demoré 7 meses. Trabajaba y estudiaba, así que es totalmente posible. Y el primer pass lo di en 4 meses y creo que el segundo lo di en 3 meses. Cuando digo primer pass, me refiero a leer toda la información, leer todos los textos, ver los videos por primera vez. Y el segundo pass, en verdad, solo era leer mis resúmenes, leer lo que había escrito en mi first aid. Y ya no me enfocaba en ver los videos de Pastoma, de Physio o de Sketchy Farm o Sketchy Micro. Por eso hice los resúmenes que hice, porque sabía que para mi segundo pass no iba a perder el tiempo viendo los videos, simplemente podía ver mis resúmenes y todo lo que había escrito ahí y solo ver las fotos. Vamos a ver un día típico estudiando. Por ejemplo, cuando estaba haciendo microbiología, veía 6 videos de Sketchy Micro y leía el first aid de las bacterias, virus o cualquier patógeno que me tocaba en Sketchy Micro y hacía 2 bloques de UWorld más la revisión de UWorld, porque cuando tú haces alguna pregunta en UWorld te da como una explicación
y en esa explicación yo la anotaba en mi first aid o en un Word aparte. Entonces, por ejemplo, cuando tenía días libres y no tenía que trabajar, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía un bloque de eWorld de 7 a 10 de la mañana, revisaba bien los bloques de eWorld porque en verdad es súper importante hacer eso, revisarlos bien y hasta revisar las preguntas que tienes correctas, porque ahí igual aprendes un montón de información. Ahí a las 10 a.m. hacía deporte, eso variaba, 12 p.m. veía videitos de Sketching Micro, de ahí 4 p.m. veía el First Aid, 5 p.m. hacía otro bloque de eWorld y normalmente mi día acababa a las 7 p.m. y me relajaba y hacía lo que quería hacer. Si es que tenía un turno a 24 horas, mi goal, literalmente, mi meta del día era hacer un bloque de eWorld y revisar las preguntas. A veces se lograba, a veces solo podía hacer el eWorld block y no revisarlas, pero igual me ayudaba un montón. Y siento que eso creó un montón de consistencia y disciplina, porque eso es lo más importante que tienes que tener durante todo este journey, consistencia y disciplina. Nunca me voy a cansar de decirlo. Y de ahí quería poner un ejemplo de cuando estaba estudiando cardiología. Veía los videitos de fisiología, hacía el first aid de cardio de fisiología, hacía 2 eWorld blogs de cardiología y los revisaba. Y anotaba la información que había aprendido en Boards and Beyond o en Fisio, que era nueva, y lo anotaba en mi first aid. Entonces, básicamente, así es como yo me organicé. Pude trabajar, estudiar, pude hacer deporte y en verdad podía hacer absolutamente todo lo que quería. La clave del éxito es consistencia y disciplina. Regresaba un montón de días cansadísima post-guardia, pero sabía que igual tenía que estudiar y dormir post-guardia era un día perdido, así que a veces no lo hacía. Y ya como recuperar el sueño desde las 7 p.m. hasta el día siguiente. También alimentarse bien, hacer mucho ejercicio para mantener su salud mental. Sé que esta época es súper dura, para mí también fue durísima. Les deseo lo mejor y si es que están entrando en ese journey del Step 1, en verdad qué emoción. Me da demasiado gusto que hayan escogido este camino y aunque no sea nada fácil, sé que lo pueden lograr también. Así que con todo y me avisan si tienen alguna otra preguntita. Yo encantada de ayudarlos como siempre.